saludo en el nombre de nuestro Señor. Pasado mañana cumplo ni más ni menos 79 años y no los escondo. Y por eso me han traído este pastel acá. Teníamos las velas todas prendidas, pero como tardamos un poquito en entrar, miren, ya casi se han consumido, casi como yo. Así que las que quedan... ¡Eh! Y yo le doy gracias a Dios, no por los 79, sino por cada día. Porque cada día es un regalo de Dios. No tenemos comprado el mañana, el ayer ya es historia, la realidad. Cada día que tenemos es un regalo de Dios y hay que darle gracias a Dios. Cada día que Él nos va concediendo antes de que partamos hacia la casa del Padre. Bueno, ya han visto a mi invitado. Ya lo conocen porque ha estado con nosotros ya en EWTN con mi querido amigo, mi querido Alejandro Bermúdez. Tengo aquí al señor Samuel Ángel. Samuel, muchas gracias por estar finalmente aquí en Nuestra Fe en Vivo. Muy feliz de estar acá con ustedes en este programa que todos queremos tanto por todo el continente y para mí es un honor precisamente celebrar los 79 años de don Pepe Alonso. Imagínate, el año que viene paso a ser ochentón. Sí. Pero nos ha tenido hoy en un tour donde nosotros los un poquito más jóvenes estábamos ya sin aire y sin oxígeno y usted iba con todo, con todo pulmón ahí guiando la ruta. Ajá. Bueno, mi familia del aire y de Radio Católica Mundial, porque estamos también por Radio Católica Mundial, conocen un poco mi testimonio y saben que yo en el año 2008-2009 yo morí. El 25 de diciembre prácticamente yo morí, caí muerto. Wow. O sea que yo sé que estoy prestado por el Señor y sé que esta vida que Él me ha permitido continuar es para servirlo a Él. Y mientras Él me dé cuerda, ustedes han visto el anuncio del conejo ese de Rayovac, el que va con las baterías. Mi esposa, que está en el cielo y nos está viendo desde el cielo, decía que yo soy como el conejo de Rayovac. Dice, a ti el Señor te puso una nueva batería y te dijo, sigue dándole para adelante. Espectacular, y hoy lo vivimos. Hoy estuvimos experimentando esa batería. Esa batería nueva que el Señor me dio. 100% de carga. Ajá. Pero qué bueno que te tengo aquí, Samuel, porque hemos tenido tú y yo ya bastante contacto por medio de radio. Sí. Radio Católica Mundial, hemos hecho varios programas contigo desde Bogotá, porque viene de Colombia, por supuesto. Creo que ya le notaron el acento tan bonito que tienen los colombianos, ¿verdad? Así que ya hemos hecho programas de radio, pero hoy te tengo finalmente aquí en Nuestra Fe en Vivo. Sí, muy feliz de estar acá. El canal es una bendición. Mi experiencia con EWTN ha sido impactante. He resultado gracias a las emisiones de los programas en varios países. Y creo que la obra que hacen no tiene precedentes. Pues fue una obra que mucha gente lo sabe, que empezó una monja, Clarisa franciscana, de 59 años, con $200 de capital, viniendo a un estado, aquí en el sur de los Estados Unidos, un estado que es básicamente bautista, y viene a formar aquí, viene a fundar un convento de clausura. Y como dice el Papa Francisco, Dios tiene unas sorpresas que no nos imaginamos, ¿no? Nadie jamás era todo lo contrario a pensar que aquí hubiera podido hacer lo que hoy día es la cadena más grande en el mundo católica en cuanto a difusión de la palabra por todos los medios de comunicación. Sí, nos llega a todos y para nosotros es fuente de mucho conocimiento en un mundo que está convulsionado, ¿no? Estamos viviendo un mundo bastante agitado y esta señal nos llena de mucha alegría y de mucha paz para seguir adelante. Vamos a hablar un poco más adelante de este mundo convulsionado, Samuel, pero a mí me gustaría que antes nos hablaras un poco de Samuel. Cuéntanos dónde nace Samuel, cómo es tu familia, tu infancia, en fin, háblanos un poquito de ti. Yo nací en la ciudad de Bogotá, fruto de dos personas que migraron a la ciudad para estudiar, para trabajar, mi papá y mi mamá. Se conocen en esa ciudad. Mi mamá trabajaba en una aerolínea muy importante, mi papá también en otra área de esa misma aerolínea, y nazco el día de Cristo Rey, que para mí ha sido muy significativo. El domingo previo al tiempo de Adviento. Exactamente, porque por lo general es el 25 de noviembre. Ajá. Y luego, ellos se separaron siendo yo muy niño. ¿El único hijo de ese matrimonio? Sí, se separan y vivimos varios años con mi abuela y con mis tíos. Mi mamá fue una mamá muy joven, ella me tuvo a sus 20 años.
¿Aún vive tu mamá? Sí, 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 gracias a Dios. ¿Y ve WTN? Por supuesto. ¿Cómo se llama? Carmenza. Carmenza, un beso para ti y gracias por prestarnos a Samuel para este programa. Y bueno, luego mi madre se casa. Ella no se casó con mi papá, no fueron casados. ¿No hubo un sacramento? No hubo el Ok. sacramento. Luego se casa por la iglesia. Tengo dos hermanos maravillosos. Ujú. Y de ahí pues hemos seguido creciendo la familia. Mi hermana tiene 4 hijos. Del matrimonio, o sea, del marido de tu mamá, tenía él 2 hijos, Sí, que eran niño y niña, hombre y mujer. sí. Entonces ahora son 2 varones y una chica, los 3. Exactamente. Y la niña tiene cuatro hijitos que adoramos todos. Anda. El menor tiene algunos meses nomás. Ajá. Entonces es una familia maravillosa y bueno, vivimos la fe. Yo tengo mi conversión más o menos a los 17, 18 años, muy joven. Pero déjame ir antes de los 17, 18 años, de echar la máquina del tiempo un poco atrás. Un poco para En tu atrás. infancia, ¿tú te formaste en un colegio católico, con monjitas, o cómo fue digamos, tus años previos a los 17 años? Yo tuve algo muy curioso y es que Colombia tuvo algo que llamó la Constitución del 91, Ujú, que es una constitución de corte más bien marxista, porque entró a ser parte de ella un grupo revolucionario, el M-19, que hizo un acuerdo con el gobierno, y a partir de ahí cambió mucho la educación. Pero antes de eso, cuando yo estaba en la primaria, era increíble porque los colegios públicos enseñaban religión. En los colegios públicos, Sí. no en los colegios católicos, digamos. En los colegios católicos Por también. supuesto, pero los- sorprendente que los colegios públicos. Claro, entonces a los colegios públicos iba la infancia misionera, Ah. iban los grupos de catequesis, regalaban los Nuevos Testamentos, la Biblia. Entonces yo alcancé a vivir todo eso, Ajá. porque estudié en un colegio público, mi primaria, y allí recibía toda esa información. Ajá. Ya en el bachillerato, pero iniciando, hice la primera comunión en el colegio, ya era un colegio privado, pero se vivía esa posibilidad. Y ahí en el colegio, en ese mismo colegio, ya finalizando mi edad escolar, la parte secundaria, empezaron a haber ciertas influencias. Siempre me gustó, fui por mucho tiempo el mejor estudiante. Siempre me gustó y me gusta formarme, la educación. Ujú. Y por la educación y por la cultura empezaron a llegar ciertas influencias que permearon mi mente y mi corazón, Ujú. y empecé a caer en ciertas situaciones que no debí nunca caer, pero que a la postre me llevaron a la conversión. Ujú. Estamos hablando de temas de drogas, de fiestas, es decir, me aparté muchísimo digamos, del camino que debió ser, Ujú. y más o menos a los 17, 18 años tuve una sobredosis de cocaína. Mm. Eso me llevó a una clínica porque tuvieron que tratarme, o sea, contra el reloj. O sea, fue peligrosísima. Sí, ya yo estaba al otro lado, a mí me aplicaron más o menos en un minuto, no sé, 1 minuto, 2 minutos, más o menos 50 bolsas de suero para Poderte hacer reaccionar. exactamente, y para, digamos, descontaminar la sangre. Wow. Estuve una noche. Si no hubiera sido en un hospital esto, tú hubieras muerto de esa sobredosis. Sí, sí, claro, claro, por supuesto. A mí me Dame llevaron. la mano. Estamos en el mismo club, porque hemos Sí. estado muy cerca, ya la gente lo sabe de mi caso, pero tú también estuviste, digamos, Sí. a un borde de la vida eterna. Sí, fue un accidente adolescente, un accidente porque preciso tenía eso en mi cuarto. Tuve una pelea muy fuerte con mi madre, entré rabioso a mi cuarto, estaba esa sustancia ahí, no controlé el haber ingerido eso y terminé en el piso botado, ¿no? Entonces, ahí en esa Déjame te clínica. hago una pregunta, porque nos ven muchos jóvenes que quizá nunca han probado droga. Cuando alguien toma droga, por ejemplo, ¿qué fue esto, lo que tú tomaste? Cocaína. ¿Realmente hay felicidad? ¿Hay eso que muchos jóvenes, chicos y chicas buscan en la droga, en la marihuana? ¿Realmente encuentran felicidad o qué es el producto cuando estás intoxicado por
algún estupefaciente de estos. Hay un disfraz, hay una exaltación que es distinto. Ujú. Es decir, químicamente se produce en el cuerpo una reacción con la cual uno se siente exaltado. Yo me acuerdo que yo siempre he hecho mucho ejercicio, hasta hace muy poquito no he podido hacer porque tuve un accidente en diciembre en una rodilla, pero siempre he hecho mucho ejercicio y yo me acuerdo que cuando hacía este tema El- empezaba a hacer flexiones de pecho como un robot, como una máquina, empezaba a hacer ejercicio de manera desaforada porque produce una exaltación que a la postre lo único que genera es depresión, tristeza, frustración. Te pasa, eh, como dicen, te pasa la cuenta. Exactamente, es una vida mentirosa, ¿no? Mm, ujú, Yo viví eso ujú, más o menos un año, es decir, un año de mi vida mm. estuve en temas de rumba, licor, drogas. Pero yo quiero decirles algo, a mí nadie llegó a golpearme a la puerta a decirme pruebe esto, o sea, ¿por qué no pruebas esto un amigo, algo? No, fue la cultura. Culturalmente estamos viviendo una avalancha. Ujú, Entonces uno lee libros como Yonki, ujú, películas como Terciopelo Azul, o sea, cosas de esa época. ujú, Obviamente toda esta avalancha del rock, del punk, ujú, Guns N' Roses, Nirvana, Metallica, etcétera. mm, Y, y esos personajes o toda esa influencia cultural se vuelve mucho más cercana para los jóvenes que sus propios padres. mm, Eso es algo que nosotros no hemos dimensionado, algo que ujú, en esta nueva época tiene muchísima más influencia, ujú, porque en esa época, en mi época, no había celulares, no había internet, mm. no existía Google, no existía nada de esto. Hoy nuestros jóvenes y nuestros niños a un clic están encontrando muchas cosas buenas, pero muchas cosas que los están golpeando culturalmente. Esto que yo viví me ha hecho a mí entender perfectamente el fenómeno que estamos viviendo hoy, que ha desplegado unos tentáculos superiores a los de mi época. Sí, pero es patético esto que tú cuentas, porque bueno, tú viviste esa situación, pero tú, por lo que cuentas, ahora es mucho más esos falsos evangelios, esas voces, esas sirenas que atraen a los jóvenes, es mucho más accesible, digamos, que todavía Claro, en tus tiempos. Te claro, digo porque en mis tiempos, que hace mucho tiempo, porque ya dije que cumplo 79, no había droga. claro. Íbamos a las fiestas y lo que nos ponían encima de la mesa eran cacahuates. No era ni cocaína ni marihuana. O sea, a mí, y lo confieso, el alcohol sí llegué a tomar alcohol, definitivo. Pero droga, en mi vida yo he probado una sola pastilla. Pero entonces, con los años ha ido creciendo esta atracción o esta disposición a poder tener acceso a todo esto. Y hoy día tú dices, es más fuerte todavía. Claro, en Eros y Civilización de uno de los teóricos de la Escuela de Frankfurt dijo que había que liberar el Eros precisamente para Ujú, que no ocurrieran cosas como la Segunda Guerra Mundial, que el asesinato en masa se dio porque se había reprimido el Eros. Eso golpeó, estamos hablando de finales después de la Segunda Guerra, ujú, apenas ujú. termina la Segunda Guerra, cosa que 15 años después nuestros jóvenes ya no iban a los parques a fumar, sino se fumaban los parques. Entonces, o sea, Nunca había. Es fuerte eso, pero está bien. sí, sí, Ajá. sí, o Es cuando sea, empieza la época, digamos, de los hippies. exactamente. Coincide toda esta avalancha. Este Ajá, porque señor, el hipismo que nace aquí en Estados Unidos es una consecuencia de los hijos de la Segunda Guerra Mundial. O sea que. claro, Ajá. Marcuse es el padre de toda esa generación. De hecho, Mm, le asignan ser el guía teórico de esa generación que ujú, genera mayo del 68, ujú, donde en nombre del amor ujú, quemaban los carros, las ciudades, ujú. el descontrol total, ¿no? Era la famosa señal aquella de peace y todo Claro, eso. Ajá. prohibido prohibir era el eslogan. Ah, prohibido prohibir. Sí, sí, Ajá. habían grafitis de prohibido prohibir, Y luego amor. había una flecha que decía, por aquí se va al infierno. Bueno, pero. Podría verla. Ajá. Ajá. Entonces, ese golpe de esa generación, digamos que pocos años después estaba naciendo mi generación Ujú. y viene con esa fuerza, con esa avalancha, Te envolvió. que en el caso colombiano pues tuvo unas particularidades porque todos sabemos que Colombia ha sufrido el cáncer de la droga y que en cada esquina, casi que en cada cuadra, se consigue lo que se necesite, digamos, en este Estás hablando sentido. en presente, quiere decir que hoy día todavía esto es una. Todavía pasa, claro, Pero en tus todavía pasa. tiempos te refieres que era accesible, o sea, lo podía, no Sí, había sí, que no, llamar a un teléfono internacional, no, te la tenías ahí. no había que ir a las montañas, no, No, en no. cualquier esquina. Ujú. Entonces, en ese momento en que yo vivo esta situación en esa clínica,
Yo había ya perdido un poco la noción de Dios porque pues estaba completamente enredado en estos temas. Claro. Y ahí en esa clínica me salió de manera espontánea decirle, Dios, ayúdame. O sea, auxilio, no estaba acostumbrado a estar en ninguna clínica, tenía 17, 18 años, había sido súper deportista. Ujú, Entonces sentirme enfermo me golpeó profundamente. ujú, Le pido ayuda a Dios y ahí es donde viene Él con su misericordia y transformó todo, ¿no? ujú, Entonces desde esa época tengo mi conversión ujú. y bueno, el proceso ha sido increíble. Pero me encanta esto que nos narras y gracias por abrirnos tu intimidad de una vida en tu momento oscuro, ¿no? Pero me encanta que dices dos palabras, Dios ayúdame. Fue todo lo que abrir esa puerta. He aquí que estoy a la puerta, como dice Apocalipsis, ¿no? Sí. Tú le abriste la puerta diciendo, Dios ayúdame, y el Señor entró. Sin calcular lo que yo estaba diciendo, es decir, Claro, pero él sabía. como me decía después mi director espiritual, me cogió la flota, o sea, le dije y se vino con toda y pues desde esa época me tiene trabajando para él. Oigan esto, jóvenes, oigan esto, dos palabras, es todo lo que el Señor necesita, a lo mejor una sola, ¿no? Sí. Dios, simplemente con que tú le abras esa oportunidad. Ya estamos oyendo aquí un testimonio de el Señor dice, aquí estoy. Así es. Ujú. Sí, yo he querido contar este testimonio porque por muchos años el tiempo va pasando muy rápido y una veces deja de darle gracias a Dios por cosas muy importantes. A mí me invitan a universidades, canales de televisión, emisoras, me la paso dando conferencias y en una de esas me encontré con una persona que estaba narrando su testimonio y me retrotrajo muy fuerte y dije, oiga, ¿yo por qué no volví a decir lo que yo he vivido? O sea, yo creo que eso le puede servir, sobre todo en esta generación que está tan Tú sabes que descontrolada. esto lo he hablado yo con teólogos y con obispos y con arzobispos. Un testimonio a veces tiene más poder que 1000 homilías. Así, Y no estoy en absoluto, no me vayan a decir que Pepe dice que no las homilías, no. La homilía es importante, pero un testimonio nadie te lo puede refutar. así es. La palabra de Dios nos pueden refutar y decir, bueno, no, pero un testimonio, es tu testimonio, nadie te puede decir que es mentira, es lo tuyo, es tu historia. Así es. Ujú. Sí, y eso ha hecho que frente a tantas situaciones que vivo hoy, pues siga adelante porque Ujú. estoy completamente convencido que lo que creo es la verdad y que el Señor obra y hace las cosas maravillosas y en mí las hizo. Obviamente tenemos nuestras fallas, nos faltan mejorar cosas, tenemos mucho por trabajar, pero he vivido cosas que sé que otra persona no ha vivido. Yo a veces en las conferencias en los diferentes países le digo a la gente, les he contado mi testimonio. Y les digo, bueno, levanten la mano los que han tenido una sobredosis acá. No la levanta nadie, ¿no? Pero no por... No porque no los hay ahí. sí. No se atreven. Claro, les digo, bueno, yo sí, y les cuento, ¿no? Ujú. Y les cuento que yo no le desearía eso a nadie, ni a mi peor enemigo, que no considero a nadie enemigo, pero si lo tuviera, no se lo deseo a nadie porque es un tema bastante fuerte. Y tiene enemigos, después se lo vamos a contar, porque no se lo decía ni a su super enemigo, pero yo sé que tiene enemigos por el trabajo que está haciendo por el reino de Dios. Ya vamos a oír de eso más adelante. Y entonces ese momento cambia tu vida. Totalmente. Ujú. Mi mamá fue una persona de oración. Yo me acuerdo que yo le tenía mucha rabia porque yo decía, pero ¿cómo es que se va a los grupos de oración y no está conmigo? O sea, yo estoy hablando 13, 14 años. Ujú. Creo que las oraciones de mi mamá me ayudaron muchísimo. Ujú. Hoy día tenemos una relación maravillosa. Ujú. Ayer en el avión le pedía la bendición para esta venida, para este viaje. Siempre me la da cuando salgo a lo que hago. Y Y qué no, bueno que te dio esa bendición, porque ustedes no saben, está cayendo unas buenas tormentas por acá, así que los aviones se estaban meneando para llegar acá sí. a Birmingham, así que esa bendición valió. Sí, 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 sí. Entonces, ha sido muy bonita la experiencia con ella. Qué bueno. Hemos venido envejeciendo los dos, digo yo, porque mi mamá fue muy joven, Ujú. fue mamá joven. Claro, claro. Entonces, los dos hemos sido un poco como... ¿Con tu padre perdiste el contacto? No. ¿No? No, ¿También? también hubo una muy buena relación, él falleció hace más o menos 2, 3 años. Ujú. Pero también hubo una muy buena relación y sobre todo, a pesar de las circunstancias, me sentí muy amado. ¿Cómo se llama él? Samuel también, como yo. Samuel, un saludo. Tú estás allá arriba, donde está Viri, mi esposa también. Él nos está viendo desde arriba.
Sí, 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 Dios quiera que siempre esté de la mano de Dios. Pero sí, siempre me sentí muy amado por ellos. Mi papá fue muy especial conmigo, la verdad. O sea, siento su cariño. Ujú. eh, y hubiese querido compartir más con él, Ujú. cosa que no se dio un poco por la distancia, porque él después se fue a otra ciudad y Ujú. bueno, las cosas, Bueno, chico, pero te está esperando allá arriba. Vas a tener tiempo de compartir cuando te encuentres con él allá arriba. sí, Allá vamos a tener la fiesta de las fiestas allá arriba con el Señor. Ujú. es verdad. Ujú. ¿Y qué estudias, Samuel? ¿Cuál es tu proyección? Porque ya veo que eres una persona estudiosa. ¿Por dónde te lleva tu inquietud de estudios? Bueno, como todo el mundo sabe, estoy en el área de la ideología de género, Ujú. pero estudié Derecho, estudié música. Cuando ¿Estudiaste abogacía? ¿Estudiaste Sí, abogacía? sí, señor. ¿Y qué relación tiene la abogacía con la música? Eh, la verdad es que fue fruto de muchas vivencias que tuve siendo músico, porque además de Ah, músico, ¿fuiste músico? sí, sí, fui músico, ¿Qué instrumentos tú? guitarra, Anda. sí, sí. Ajá. Y siendo músico estudié algo que se llamó, que fue muy particular porque surgió solo en esa época en la que yo estuve en la Pontificia Universidad Javeriana, y fue Administración Cultural. Entonces eso me metió en todo el tema de la cultura, de la gestión cultural, de Mm, la industria del entretenimiento. ujú. Y de ahí empecé a ver que el derecho era básico porque estaba uno en un mundo convulsionado, muchos problemas, había que blindarse un poco de ciertas Ujú. situaciones, y empecé a estudiar derecho, fue por eso. Ujú. Y ya pues con eso viene toda esta avalancha de la ideología de género, que yo la conocí por accidente porque yo duré 10 años en la política. Mm. Tuve una emisora. El tema de la emisora me llevó a la política porque en las regiones, esta era una emisora regional, las emisoras no viven si no es con recursos públicos, Claro. es decir, alcaldía y gobernación. Ujú. Entonces empecé a ver que todo se movía en un entramado político, me Ujú. metí a conocer cómo era el tema, lo conocí perfectamente. Después de 10 años ya tenía relaciones o trabajaba en la política con influencia nacional, Ujú. con personalidades muy conocidas en Colombia y de Colombia en el mundo. Y un día se dan una serie de traiciones, como que el círculo que yo manejaba me traicionó casi que en su totalidad. Mm. Doy un paso al costado y digo, no vuelvo a meterme en esto nunca más. Sí, porque eso es muy raro, ¿verdad? Que dentro de la política se traicionen los unos a los otros. Digo, es muy raro que no ocurra. Sí, 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 así Es es, raro que no ocurra. Ujú. así es. Porque ahí es la Entonces, jungla, ahí es la totalmente, ley del más fuerte. Se come al otro y este se come a aquel. Bueno, pues, así en es. fin. Hay una fábula del alacrán y la rana que van a cruzar un río. Ujú. Los dos se convencen a ver quién lleva encima al otro. El alacrán convence a la rana de que lo lleve, porque obviamente la rana era la que podía pasar, Es anfibia. Ujú. exactamente, y le dice, pero no me picas. Dice, pero ¿cómo lo voy a picar si me está pasando a mí? O sea, ¿cómo la voy a picar? O sea, necesitamos salvarnos. Seguro que no me pica. Sí. Cuando pasan, van por la mitad del río y ¡fum! El alacrán la pica. Y entonces la rana le dice, ¿qué pasó? Pero no me dijo que no me iba a picar. Dice, es mi naturaleza. Sí. Esa es la historia de la política. Ajá, ajá. Entonces yo di un paso al costado hasta el punto que yo ni siquiera volví a ver noticieros, nada, o sea, me aparté totalmente cuando recibo una llamada de una amiga que me dice que está preocupada por un tema que tiene que ver con algo que quieren hacer con los niños, que tiene que ver con política y que me lo quiere comentar. Yo le dije, mira, muy amable, muchas gracias, nada Pero que no. sea política, nada, o sea, no me hables nada de política. Pero como ella había estado en otra época mía, la época en que estudié música, que era otro ambiente, Ujú. le dije, bueno, tomémonos un cafecito. Cuando ella me mostró, era un tema de unas cartillas de ideología de género, Ujú. donde a los niños les iban a cambiar. Cálmese, vamos a explicar lo que es ideología de género. Yo sé que doña Juanita dijo, pero ¿qué habla este señor? Ya lo vamos a explicar lo que es ideología de género. Quédese con eso. Ujú. Y Entonces, te dan estas cartillas. empiezo a ver la información. Eso todavía no lo conocía el país, o sea, no era boom, pero empiezo a ver de qué se trataba.
yo creo que, sinceramente, creo que hubo una gracia de Dios en ese momento, porque por alguna circunstancia yo proyecté en lo que se podía convertir eso. O sea, algo que no conocía a nadie, pero dije, uy, esto va a cambiar completamente, no solamente a nuestros niños, sino las estructuras familiares, la educación, el ordenamiento jurídico, la misma civilización. O sea, solo con verlo le dije, uy, no, bueno, está bien, metámonos a confrontar esta situación, trabajemos juntos, empezamos algún grupo de amigos por WhatsApp y el tema se fue creciendo, se fue creciendo, se fue creciendo. De las cartillas de ideología de género pasamos al Acuerdo de La Habana en Colombia, que era un acuerdo que hicieron, como dicen eufemísticamente, en perspectiva de ideología de género, y hasta la fecha no hemos parado, creo yo que ni un día, en esta batalla que cada momento sale con un nuevo tentáculo, ¿no? Déjame hacerte una pregunta muy personal antes de que vayamos a unos breves mensajes. ¿Te casaste? ¿Tuviste novias? ¿O decidiste tú llevar una vida célibe? ¿O todavía estás esperando, si Dios quiere? Yo me casé, tuve una situación, y es que al mes de casado, la persona con la que me casé me dijo que era protestante. ¿Tú eras protestante o ella? Que ella era protestante. Ella. Yo duré como 3 años de novio, nunca pasó nada en ese sentido. Ya cuando nos casamos me dice al mes que ella era protestante. Empecé a ver unas dificultades porque yo pertenezco a una comunidad católica franciscana precisamente. Empezó a haber roces. Yo en oración dije, bueno, voy a darme un año para ver si se puede hacer algo con esta situación que está un poco difícil. La situación se fue dificultando muchísimo. Finalmente hubo la separación, la nulidad del matrimonio. Y bueno, no me he vuelto a casar. ¿Pero tienes abierta la puerta por si acaso el señor? Tengo abierta la puerta, sí, tengo abierta la puerta. Chicas, luego les voy a dar el teléfono antes de que terminemos el programa, por si tienen alguna sugerencia para Cualquier Samuel. cosa, samuelangel.com. Ya lo dio él, así que ya, samuelangel.com. No, te hago esta pregunta, ¿qué edad tienes, Samuel? Tú lo puedes decir, a una chica nunca le preguntaría, pero a un hombre le puedo preguntar. Yo acostumbro yo sé que eres comeaños, tienes más de los que representas. Sí. Acostumbro a no decirlo, pero lo voy a decir solo porque usted ya dijo de entrada su edad. Yo dije la mía, mírame, nada más acá, hasta las velas se fundieron. Yo tengo 46. Se te nota más. No, pero eres un chaval, por Dios. ¿Sabes qué edad tiene mi hijo, el más pequeño de mis hijos? No. 52. O sea que tú podías ser mi hijo todavía más pequeño. Sí. Así que 46 está en plena vida. Todavía te queda mucha rosca, así que bueno. Sí, esa es la situación. He tomado esto con mucha tranquilidad en el sentido de que Dios sabe cómo hace sus cosas y... No, pero hay un punto que yo te admiro realmente porque disolver esta unión fue por razones de fe. Sí. O sea que tú te querías mantener en tu fe católica, apostólica, etcétera, y veías que no había compatibilidad con la que fue tu esposa. Me parece muy honesto que en un momento dijeron, bueno, aquí es un asunto serio, ¿no? Sí, claro. Porque si hubieran tenido familia, hubiera habido una bronca para ver si iban por la fe evangélica o la fe... Bueno, en fin, creo que fue la mano de Dios que dijo, mejor aquí. Sí, la idea es que siempre la fe, desde que conocí al Señor, ha primado en todo lo que hago. En el fondo, yo no lo digo, de hecho, muchas conferencias o programas, mis argumentos son eminentemente académicos, yo no uso argumentos religiosos, pero en el fondo, y ya que estamos en un programa que tiene que ver con la fe, es la fe la que me ha movido a hacer lo que hago. Claro. No, es que además el trabajo que tú haces, que lo vamos a compartir ahora en un momento, aunque no tenga un léxico religioso, pero es netamente religioso. Así es. Porque estás yendo a lo más elemental, que es el gran engaño del demonio hacia nuestros hijos, hacia la familia y, en otras palabras, hacia la humanidad. Totalmente. Tengo que ir a unos breves mensajes. Quédese conmigo, porque vamos a hablar ahora de esa palabrita que usted no sabía que es la ideología de género. Vamos a hablar para que vean qué proyección tan hermosa es que el Señor le ha dado a Samuel Ángel. No cambie de dial. Acuérdese porque se puede usted meter donde no debe. Quédese aquí con nosotros, CWTN y Radio Católica Mundial. Volvemos enseguida.
gente que no cambie de dial. Rápidamente te cuento. Allá, al principio de este programa, al segundo, tercer programa, un día me llega un correo electrónico y me dice, creo que era de Colombia, me dice un señor, me dice, Pepe, ¿cómo me gusta EWTN? Dice, EWTN es un ángel rodeado de demonios. Wow. Y tiene la razón. Tú sabes lo que eso significa, ¿no? Sí, sí, claro. Muchas veces la televisión comercial no nos edifica, al contrario, como tú ya lo acabas de decir, nos puede estar presentando falsos evangelios, falsas ideas. Y me dijo, EWTN es un ángel rodeado de demonios. Así que por eso le digo, no cambie de dial, quédese con el ángel. Samuel, entonces estamos en que descubres esta realidad que hoy día está haciendo un daño espantoso en el mundo, que es la ideología de género. Descríbenos, porque doña Juanita se quedó muy preocupada, que no sabía qué es la ideología de género. Bueno, voy a decir algunos términos que hay que seguirlos complementando en este segmento. Dale. Pero la ideología de género es una estrategia subversiva para la toma del poder. Despacito, una estrategia subversiva para la toma de poder. Ponga atención. Que está compuesta de muchas ideas que no son científicas y que rompe con su discurso la naturaleza y se explica por medio de la cultura. Va contra la naturaleza, totalmente, contra lo que es natural. Totalmente, y contra la ciencia. Y contra la ciencia. Esto es muy importante que usted tome esta estructura para entenderlo bien. Qué bueno que lo estás explicando así. Entonces, como explican que digamos, rompe la naturaleza, desarraiga la naturaleza y la explica por medio de la cultura, si yo digo que soy una niña encerrada en el cuerpo de un hombre, me tienes que creer, porque eso... Pero bájamela despacio, como decimos en México. Si yo soy una niña, pero estoy encerrada en el cuerpo de un hombre, ahí hay una contradicción enorme, ¿no? Claro. Porque en mis tiempos una niña era una niña, un hombre era un hombre, pero ahora veo que entonces una niña puede estar encerrada en un hombre, o sea, el hombre reconoce que tiene una niña dentro, encerrada. Eso en el discurso, ¿no? Sí, claro. En el discurso. Entonces hay casos como en Canadá donde por ley, porque la ideología de género es estatista, obliga a base de coerción que tú creas en este discurso. Es decir, es un discurso completamente ridículo, pero en Canadá hay una casuística impresionante. Hay un hombre que no solamente se considera mujer, sino niña de 5 años. Y por ley fue adoptada esa niña. Lo adoptaron, increíble. Entonces la ¿Qué edad ideología... tenía él como hombre? 52 años, con 7 había hijos. una niña de 5 años y lo adoptaron como una niña de 5 años en los papeles legales de adopción. Así es. Vamos a lo más básico. La naturaleza dice que hay, lo que dice Génesis y lo dice la ciencia, hay varón y hembra. Hay dos géneros, masculino y femenino. Eso es lo que la naturaleza dice, ¿no? Y el que es hombre nace como hombre y vive como hombre. El que nace hembra o mujer vive como mujer. Pero entonces tú estás aquí explicándonos que esta ideología no admite esta realidad de que hay un sexo determinado, otro sexo determinado. ¿Voy bien? Así es. Entonces, ¿qué pasa con la ideología? ¿Qué es lo que trata de imbuirnos? Hay una verdadera guerra a la heterosexualidad, que es esta, digamos, diferenciación varón-mujer, y dicen que tienen que proliferar hasta el absurdo, dicen ellos mismos, las anomalías psicosexuales para romper las denominaciones varón-mujer. ¿Qué significa eso? Es que esto es una avalancha cultural que yo le digo a veces a la gente en las conferencias, a mí me toca ponerles ese aparatico que a uno le hablan en chino y le traduce, ¿no? Para uno entender esto, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué significa proliferar hasta el absurdo de las anomalías psicosexuales? Hasta hace muy poquitos años nadie había escuchado este tema de LGBTIQ en algunas partes. Eso no se oía. Sabíamos que había ciudadanía homosexual, vivían su vida, nosotros vivíamos la de nosotros, no había ningún problema en el sentido de que cada quien ejercía sus libertades, digamos. Pero ahora, a base de presión política, algunos grupos están usando esta supuesta diferenciación que han inventado para romper la sociedad y confundirla. Es todo un cáncer cultural que viene confundiendo a la sociedad para disminuirla y usarla con fines políticos. Sí, si te entiendo bien, quiere decir que, por ejemplo, yo nací varón, pero entonces, según esta ideología,
eso es accidental. O sea, yo tengo que definir o tengo que encontrar qué es lo que realmente quiero ser. Claro, Simón de Beauvoir decía, no se nace mujer, llega uno a serlo. Ah, anda. Y un compatriota mío, Humberto de la Calle, en La Habana, dijo que el Acuerdo de La Habana estaba en perspectiva de ideología de género y que, como decía Simón de Beauvoir, también no se nace hombre, sino que llega uno a serlo. Entonces yo le pregunto a la gente siempre que hacemos conferencias, ¿aquí hay alguna mujer? Obviamente casi siempre la mayoría son mujeres, levantan la mano y yo les digo, ¿ustedes nacieron mujeres o algo pasó por el camino, algo se desvió, algo les hicieron que se convirtieron en mujeres? Dicen, no, nosotros nacimos mujeres. Bueno, entonces lo de Simón de Beauvoir, que es un libro así, El segundo sexo, no es un libro académico, serio, científico, sino es ideología. Entonces empecemos a diferenciar qué libro nos sirve y qué libro no nos sirve, o qué libro nos puede hacer bien y formarnos o golpearnos y confundirnos. Entonces le puedo decir a doña Juanita, que era la que estaba muy preocupada por la palabra ideología de género, que ahora tiene que investigar si realmente es doña Juanita o es don Juan. Así es. Porque a lo mejor resulta de que ha estado don Juan encerrado en el cuerpo de doña Juanita y ahora ella tiene que encontrar realmente quién es. Según la ideología. Dios mío, esto es una locura. Así es. La ideología es esto que suena tan chistoso porque cuando uno ve la No, es serio, casuística es serio. le produce gracia. Por ejemplo, en Argentina hay un señor que se llama Sergio Lazarovich. Ese señor, siendo hombre, tenía que pensionarse a los 65 años. Si fuera mujer, se pensionaba a los 60 años. Entonces, para pensionarse, él dice que ya no se llama Sergio Lazarovich, sino Sergia Lazarovich, para pensionarse 5 años antes. Y ya no usa pantalones, usa faldas ahora. No le he visto la falda, pero la foto es un señor barbado como Sergia Lazarovich, la foto de su Ay, con documento. barba además. Sí, sí, sí. Entonces lo podían en un circo anunciar como la mujer barbada, que antes te acuerdas que en los circos. Oh my God. Exactamente, entonces yo le digo a la gente, bueno, ya si ustedes se quieren pensionar antes, conocen la fórmula, ¿no? Todo el mundo suelta la risa, pero el problema de esto es que está minando las instituciones, la manera como se educa, el contenido educativo, la manera como se ejerce la medicina, la manera como actúan los sistemas judiciales, está pulverizando Occidente si es que no reaccionamos. Y lo más grave, Samuel, según yo había hablado contigo, porque hemos tenido conversaciones, el problema es que esto lo están llevando a los niños Así a es. la más tierna edad. Sí. Niños de 6, 7, 8, 9 años ya empiezan a escuchar este discurso en las escuelas públicas. Ellos tienen una fijación con los niños, además. Tienen una fijación con los niños porque nosotros, digamos, personas un poco más formadas, más mayores, difícilmente una ideología como esta nos entraría. Es decir, uno se ríe, pero hasta ahí, ¿no? Pero un niño es completamente susceptible de ser... Están en la edad de que absorben todo, o sea, que están en la búsqueda precisamente de definir su personalidad. Exactamente, entonces por eso estos grupos en nuestros países están llevando espectáculos drag queen, o sea, de estos señores que son hombres, que se maquillan como mujeres y que ponen música de alguna cantante y hacen una mímica frente a los niños. Esto está pasando alrededor de todo el continente. Y en Europa también. Ah, sí, o sea, sí, claro. Este es un fenómeno mundial. Es un fenómeno mundial, pero digamos que Latinoamérica se había conservado un poco más en este tema y viene recibiendo una avalancha impresionante. Nuestros niños les están cambiando el contenido de sus textos. Hay libritos que son inclusive en dibujos animados para que el niño caiga y además con unos contenidos bastante politizados, es decir, es casi que extrema izquierda, con dibujos animados y demás, donde el Che Guevara aparece casi como Mickey Mouse, donde Frida Kahlo, que también era de esta línea de ideas, aparece también con muy amable, digamos, visualmente, pero que está minando las mentes y los corazones de los niños y los tiene secuestrados al otro lado del espectro político. ¿Y los padres? Aquí viene un gran reto, porque el padre de familia
lleva a sus hijos, a veces inclusive a estudiar al mismo colegio donde él fue, porque él dice, no, yo tuve unas muy buenas profesoras, aquí yo aprendí mis valores, yo soy bien católico, veo EWTN, veo a don Pepe Alonso, el niño lo llevo allá porque él va quiero que sea como yo, digamos. Y cuando usted va a ese mismo colegio, el mismo colegio ya cambió sus contenidos, ya cambió sus profesores. Hay profesores que son militantes de estas ideas, son proselitistas en estas ideas, y los niños, ahí es cuando uno encuentra la noticia de que el padre le dice a uno llorando. Yo me he encontrado con muchas situaciones donde padres digamos, se desgonzan, se despedazan frente a uno diciendo, yo no sé, o sea, me dijo que él ¿Qué era, hicieron con mi hijo? que, ¿Qué le- hicieron con mi que él hijo? era homosexual y que ella era lesbiana, pero ¿de dónde? O sea, si el niño no tenía de dónde. Ahora alguien dirá, ser homosexual, yo cada vez me he verticalizado un poco más porque entre más información nos llega, más entendemos el fenómeno. Por ejemplo, yo antes decía, si alguien es homosexual y decide ser homosexual, pues es su vida, ¿no? Su vida, se la respetamos. Ya en este momento no lo digo en esos términos y le voy a explicar por qué. En este momento, en una ciudad de Colombia que se llama Manizales, la secretaria de la mujer es un hombre que se autopercibe mujer. Es decir, es un hombre que asumió un cargo que estaba destinado para las mujeres, la secretaria de la mujer de esa alcaldía. Hasta ahí alguien diría ingenuamente, no, si él se autopercibe así, pero está muy bien formado, está súper educado, entonces de pronto nos va a enseñar muchas cosas buenas en ese cargo. Resulta que cuando uno empieza a ver las publicaciones de este señor se publica desnudo, semidesnudo, y aparece con una bolsa de colostomía. Entonces la gente dirá, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, ¿qué es esto? Peras con manzanas. No, resulta que, y esto no lo dicen los medios, como decías hace un momento, porque hay una agenda que se llama Agenda Setting, qué tienen que decir y qué no tienen que decir los medios. Yo los reto a ustedes, vean ustedes CNN, el New York Times, el periódico más famoso de su país, y vea que la línea es la misma. Siempre habrá un homosexual que es la figura rutilante de su país, del mundo. Siempre habrá, o sea, este tema tiene unas dimensiones, unas proporciones fantasmales. Tú Pero, sabes pero lo que... que quiero decirte para finalizar la idea es lo siguiente. Este señor se publica con una bolsa de colostomía. Resulta que cuando las personas tienen relaciones homosexuales, que sobre todo son de tipo anal, muchos de estos jóvenes quedan lisiados porque cuando el anillo anal se rompe hay una incontinencia fecal y la persona resulta conectada, lisiada, con una bolsa que recibe sus excrementos. Lo que no dicen los medios es que muchos de nuestros jóvenes que ven a las figuras más famosas de Hollywood y del cine y de y de la música teniendo relaciones homosexuales, es que muchos terminan en las clínicas botados con su bolsa conectados. Este señor que es en este momento, lo que yo estoy hablando es completamente público, ¿no? No somos ni No la es un CIA, secreto, sí. no somos ni la CIA, ni la KGB, ni nada de esto. Este señor se publica en sus redes sociales con esto. ¿Cuál es el problema? Que hay un libro, un texto de ideología de género de una ideóloga que dice que lo personal es político. Eso que él vive en su cosmovisión, que no es la cosmovisión cristiana, no lo quiere aplicar a todos. Y entonces nuestros jóvenes ven la publicación de este señor, ve que tiene la bolsa de colostomía y ustedes lo pueden encontrar y leer que dice, me quiero hacer, los jóvenes, o sea, ingenuamente, me quiero hacer la operación de colostomía, quiero que me den recomendaciones sobre nuevas prácticas. O sea, ¿cómo así? O sea, ¿a dónde están llevando a nuestros niños? A un tema más animal, ¿no? O sea, una cosa Oye. completamente salida de lo que es la civilización occidental construida sobre el cristianismo. Esas son las dimensiones y las proporciones de este problema. Y la otra, médicamente, nuestros jóvenes están cayendo en el discurso de la operación de cambio de sexo, que suena muy bonito, digamos, en el discurso, ¿no? Pero cuando uno ve el espanto que significa que a un niño lo mutilen o que a un adolescente le quiten su miembro, estos niños, que eso no nos lo dicen tampoco los medios, están terminando en los psiquiátricos de sus ciudades, a base de medicamentos que los adormecen, porque si no se botan por las ventanas y se suicidan por la condición que desafortunadamente posterior a hacerse la operación
sale a la luz, ven los problemas que tienen, sus problemas inclusive médicos, porque esto genera unos problemas para el resto de la vida y terminan allá drogados. Eso no nos lo dicen los medios. ¿Por qué no nos lo dicen? Porque se acaban los negocios de las farmacéuticas, se acaban los negocios de en Colombia hay una clínica muy famosa que está ofreciendo la operación de cambio de sexo. Entonces se volvió la cultura de la muerte con paticas, que una es peor que la anterior, golpeando a nuestras generaciones, haciendo que decrezca la población mundial. Y ya para qué vendemos anticonceptivos, que no está bien, pero me refiero hablando en los términos de ellos, ya para qué vendemos anticonceptivos si estamos castrando mentalmente a los jóvenes. O sea, hay gente que se está casando con un árbol o con una pared o con su apartamento porque la mente se la programaron, ¿no? Están programando las mentes de nuestros jóvenes. Es patético esto, Samuel, es realmente horroroso saber que esto está pasando y que está pasando en nuestras narices. Así es. Esto no es ya una agenda escondida por ahí que hay que averiguar mucho. Está pasando públicamente esto que estamos viviendo, esto que nos estás narrando. Claro, y ellos lo dicen, ¿para qué tenemos que derrocar las instituciones si podemos modificar el lenguaje? Es decir, el marxismo clásico buscaba dividir el proletariado y el empresariado, quemar las fábricas, dividir. Ahora lo hacen con el lenguaje. Yo le digo siempre a la gente, ustedes quieren que yo paralice, don Pepe, usted quiere que yo en este momento le voy a hacer un acto de magia. Usted quiere que yo paralice a México en este momento, usted que es mexicano, de origen mexicano, yo les digo, ustedes son unos homófobos. La gente queda tiesa. No, yo no. Yo soy macho, yo soy mexicano. No, yo no soy homófobo, yo no odio a nadie, yo no le quiero. Solo con decirle eso, no solamente nos están criminalizando, sino patologizando. O sea, usted es un enfermo, porque homofobia se supondría que es una fobia, es decir, tiene un problema médico, usted es un homófobo. Con palabras, ellos dicen, lo que tenemos que hacer es poner una palabra en la boca de todos y con eso los controlamos. Y la homofobia no existe. No existe el término homofobia en el manual de la APA, de la Asociación de Psicólogos Americanos, que se llame homofobia, no existe. Que es, por ejemplo, aracnofobia. Usted ve una araña, usted siente que se pone frío, le sudan las manos, se pone nervioso, le da mareo, casi que se cae. ¿Usted siente eso cuando ve a una persona homosexual? No, usted no siente eso. No existe la homofobia, pero con esa palabra es como si nos construyeran un muro de 50 metros que nos paraliza totalmente y a base de eso, de victimizarse y criminalizar, que fue lo que hizo Hitler, por eso la portada de mi libro, victimizarse y criminalizar, a base de eso está llegando toda esta gente al poder, los estamos eligiendo en nombre del amor, de la diversidad, del respeto, respeto por uno mismo y por los demás, a base del discurso. Mira, lo que hace un momento yo trataba de decirte, y no voy a abundar mucho, ahora que estamos aquí en una campaña en Estados Unidos rumbo a la presidencia, uno de los candidatos de un partido, no voy a hablar de qué partido, resulta que en las dos preelecciones que hubo, los dos caucuses que llaman, el que salió en primer lugar es un homosexual, casado con un hombre. Y en dos estados de este país lo han puesto como el candidato a llegar a la presidencia de este país. O sea que esto es un fenómeno que no solamente es de países, digamos, en Latinoamérica, sino o sea que esto es un fenómeno mundial lo que está ocurriendo. Así es. Samuel. No me queda mucho tiempo, me gustaría mucho porque vamos a dar luego donde la gente puede contactarte y encontrar muchísimo material que tú tienes disponible. Pero tú, ¿qué le dices a las familias que nos están viendo hoy, que quizás están igual que yo, horrorizadas de oírte esto? ¿Cuál sería tu contraveneno a esto que estamos viviendo? Hay algo que es muy sencillo, muy sencillo, pero muy poderoso y que difícilmente lo logran hacer, pero que los reto a que lo hagan. Hablen con sus hijos. Usted dirá, no, pero yo hablo todos los días. No, hable de estos temas. No, porque es que mi niño es ingenuo, ¿cómo le voy a dañar su mentecita? No, si usted no lo hace, tranquilo, lo va a hacer el colegio, lo va a hacer, ¿puedo nombrar algún canal de televisión? Seguro. Lo va a hacer Netflix, lo va a hacer YouTube, lo van a hacer los youtubers. Desafortunadamente se ha levantado una oleada de youtubers colombianos ideologizados, muy famosos en todos nuestros países.
Lo van a hacer ellos. Si usted no le habla de este tema, lo van a hacer ellos. Hágalo a velocidad. ¿Por qué yo digo esto? Vea, me ha pasado el caso con una madre de familia que tiene este problema al interior de su casa y ella aterrada no ha sido capaz de hablar con su hijo. Increíble, a veces se genera esa limitante interna, ¿no? O sea, como que, uy, no, yo no le hablo. Hablen con sus hijos, cuéntenles lo que está pasando, explíquenle en sus términos de padres. ¿Qué significa eso? Que el canal de televisión o los sindicatos de educadores, que por lo general son proclives a estas ideas, ellos lo que hacen es instigar, casi que latigar a nuestros hijos con estas ideas y con esta cosmovisión. Usted como padre, usted ama a su hijo, hablen en esos términos de padre, con amor, con cariño, explíquele los peligros que está viviendo y por qué la amiguita que tiene ahí o el amiguito que tiende a cogerle la manito o que eso está pasando, por qué está equivocado y por qué hay que tener cuidado con esta agenda. Esta agenda se viene muy fuerte. Hay colegios que yo he encontrado donde hay 16 niñas lesbianas, solo un curso. Los niños están con un clic en su celular viendo una serie de Netflix que se llama Sex Education, que legitima absolutamente todo esto. Muestran explícitamente, lo están viendo, los niños son los que me lo cuentan. Yo no tenía ni idea de todo esto. Me cuentan los mismos niños. Legitiman, muestran explícitamente relaciones homosexuales, lésbicas, drogas, todo esto con un clic en su celular. Usted dice, yo soy un súper buen padre, le compro a mi niño el iPhone, le compro el Netflix, el niño va a tener todo para que él se desarrolle muy bien. Bueno, ustedes cuidan a sus hijos, todo el mundo me dice que sí. Ustedes acompañaron a su hijo a abrir su cuenta de Facebook, todo el mundo me dice que no. Bueno, Facebook tiene 54 opciones de género, que el niño ve hombre, mujer, personalizar, y cuando ve eso y empieza a encontrar todas las variantes que hay, que no estamos hablando ni siquiera de 5 LGBT, sino 54, imagínate lo que se han inventado, entonces el niño cree que virtualmente eso es una realidad para su vida porque la lleva a la práctica, ¿no? Dice, no, si eso está en Facebook, la vida es así, esto es así por naturaleza. Nosotros diremos, no, pero eso es una estupidez, no, pero para nosotros, pero la cosmovisión de nuestros niños es otro mundo totalmente distinto. Samuel, yo quisiera tener otra hora más, pero no, me quedan un par de minutos. Estoy seguro que muchos papás que te han oído esto dicen, pero yo no sé de esto. Yo creo que para que el papá hable o la mamá hable con los niños, hay que ellos instruirse primero. Danos la información donde pueden encontrar todo este material maravilloso que tú has desarrollado, para que lo busquen, se instruyan y puedan hablar. ¿Nos puedes tú decir dónde te pueden contactar? Sí, en YouTube estoy como Samuel Ángel, tengo una página que se llama samuelangel.com, la tengo un poquitico desactualizada porque el nivel de conferencias y de trajín en esto ha sido fuerte, pero ahí aparece mi mail, samuelangel.com, para que está me en escriban. YouTube. Mi página es samuelangel.com. Okay. En YouTube está como Samuel Ángel, en Twitter @Samuel Ángel, en Facebook @samuelangel.tv, en el buscador de Facebook para que me encuentren, y en Instagram también @samuelangel.tv. Y te atreviste a darnos un teléfono que lo voy a leer para toda nuestra gente de radio, porque hay mucha gente que nos está escuchando solamente que ahora mismo está en pantalla, hay mucha gente que están copiándolo porque lo tengo en pantalla, sí. Pero para las personas de radio, ¿doy el teléfono? Sí, sí, claro. El teléfono es 57 sí. 314 320 520 sí. 2141. Sí. Ahí va otra vez, 57 314 520 02141. Sí, 314-520-2141 es un WhatsApp que tenemos como de servicio al público para que la gente se comunique con nosotros cuando tiene alguna situación de estas difíciles. Mi querido Samuel, no te digo adiós, no te despido porque tienes que volver. Muchas gracias. Tenemos que continuar abriendo esta realidad porque creo que estás haciendo un bien inmenso para que todas las familias puedan entender el veneno inmenso que se está vertiendo en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en los colegios. O sea que no te voy a decir adiós, sino pronto vas a volver con nosotros a Nuestra Fe en Vivo, Samuel. Dios quiera. Dios quiere. No, ya te lo digo, ya me dijo que sí, él ya me dijo que sí quiere. Así que te doy las gracias, Samuel. Gracias. Yo no sé ustedes, pero a mí, y esto que he hablado varias veces con Samuel, este tema realmente tenemos que conocerlo y tenemos que hacer algo. Sí. Si nosotros no formamos, el mundo va a deformar en una forma espantosa a nuestros niños, a nuestra juventud y a nosotros, porque esto es un atentado contra la familia, contra la institución que Dios quiso. Así que, Samuel,
Dios te pague el trabajo que estás haciendo. Hay que orar mucho por Samuel, porque Samuel tiene muchos enemigos por el trabajo que está haciendo. Mi familia, se me ha ido el tiempo. Si Dios nos concede una semana más de vida, la próxima semana voy a tener 79 años, porque en 2 días lo cumplo. Así que los espero la próxima semana, si Dios nos concede una semana más de vida. Mientras tanto, ya saben lo que les deseo. La paz de Cristo con todos ustedes. Y aunque no es argentino, yo me despido de Argentina. ¡Chao! Hasta la próxima semana.